El video que verás a continuación podría estar reservado al escepticismo, o quizá al ocultismo o a las fuerzas sobrenaturales que podrían existir alrededor de esta historia. O tal vez, que sería lo más cuerdo, optar por la ciencia y explicar este tipo de fenómenos en situaciones tan intrigantes como lo sucedido hace semanas en Hawái, donde la comunidad de Maui, donde curiosamente 2 edificaciones resultaron ilesas ante los incendios forestales devastadores, que para muchos fueron supuestamente provocados por rayos láseres en un programa de depuración biológica. Esto, según las teorías de conspiración. Pero lejos de ese tema, de que alguna manera tendrá que ver en este contenido, habría que explicar qué fue lo que pasó aquí, mientras cientos de hogares se consumían gracias a las altas temperaturas del siniestro. Una casa muy peculiar, a las orillas del mar, terminaría sin un solo rasguño. Pregunto, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué esta edificación y una iglesia en el centro de la ciudad terminaron como empezaron después de la catástrofe? Mucho ojo, que esto pudiera salirse de control, pues para unos hay una explicación muy simple. Para otros, creen que estos 2 edificios tenían una barrera invisible que las protegía de toda catástrofe. Es por eso que hoy te presento el misterio de la única casa que no se quemó en Hawái. Los Milliken son una familia que alegremente habían dejado la isla de Maui para irse de vacaciones unos días a Massachusetts y disfrutar de su familia y de algunos pendientes que tenían al norte de Estados Unidos cuando de repente en las noticias observaron que había ocurrido un tremendo siniestro en Hawái. Cuando se dieron cuenta que era precisamente en Maui, lugar donde tenían su residencia, la familia empezó a llorar por cómo se habían dado las cosas. Las imágenes de todo el pueblo eran aterradoras, pues la fiereza del fuego consumía todo su paso, y por la forma en que avanzó por la comunidad, al ver cómo se extinguían las casas de sus vecinos y de la gente que conocían y estimaban, los hizo sentirse culpables por lo sucedido, aunque ellos no hayan tenido nada que ver. Sin embargo, aunque parezca increíble, la casa de los Milliken terminó completamente intacta. Ni un rasguño, ni un desperfecto, solo un poco de calor a sus alrededores. No había absolutamente un daño ni por fuera ni por dentro. Es como si hubiera ocurrido un milagro dentro de una serie de eventos que explotaron casi al mismo tiempo. Sin embargo, habría que explicar la raíz de todo, y sobre todo, las teorías de conspiración que rodearon la casa, y también aquellas historias que se creen sobrenaturales, religiosas o demoníacas. Cuando los medios entrevistaron a la pareja, estos comentaron que esa casa la habían adquirido hace 2 años y que constaba de 100 años de antigüedad. En sus tiempos más joviales, esa casa perteneció a un contador que tenía a su cargo a varios empleados que se dedicaban al corte de caña de azúcar, y durante mucho tiempo la casa solo tuvo pocas restauraciones, pues cuando la adquirieron tuvieron que hacerle diversas modificaciones, pues conservaba aún la madera original desde su construcción. La familia también contó que cambiaron el techo de la casa, que estaba hecho de asfalto, por uno de metal. Alrededor de esta arrancaron los árboles secos y el follaje para rodearla de piedras y ponerle una pequeña cerca. De hecho, los cambios fueron normales. Nunca creyeron que eso haya sido la diferencia para que la casa terminara increíblemente intacta. Cuando vieron que era un infierno en La Jaina, no podían creer que su casa viera de cerca un incendio que solo pasó por su calle y alrededores. Rápidamente, muchos empezaron a especular sobre el misterio, si los láseres habían decidido no llegar a esa casa centenaria, o si alguna fuerza sobrenatural la protegía. Sin embargo, quizá la ciencia y algunos detalles puedan explicarlo, y dejen para la posteridad cómo estos pequeños detalles pueden salvar vidas, más si se trata de un incendio brutal. Después de que las fotos de la destrucción y que en medio de esta se ve una casa conservada desde techo y muros como si nada hubiera pasado,
Rápidamente llegaron algunos cuestionamientos que sin duda terminaron siendo explicados por las pequeñas diferencias imperceptibles que hicieron que esa casa no se calcinara. La primera, un consultor que se dedica al tema de incendios forestales explicó el misterio, y es que la casa estaba protegida ante la ignición sin que así lo hayan planificado. La primera protección fue tener un muro de piedras alrededor de la casa. Además, agregó lo siguiente textual: la gente cree que está indefensa, pero no es así. 9 de cada 10 veces esto se reduce a una pequeña frase: trabajar el patio. Durland, como se llama este sujeto, explicó que el patio fue la clave de todo, porque de haber conservado arbustos que se prenden rápido, como las gramíneas, hierbas que son invasoras y propensas al fuego, el mismo calor hubiera tronado las ventanas y así el siniestro hubiera avanzado por el hogar. Pero al haber solo piedras, el fuego ya no pudo extenderse. Ahora, las canaletas del techo no tenían basura o material que pudiera prenderse producto de los árboles aledaños. Por lo tanto, no hubo detonantes en esa zona que pudieran extender el fuego. Ni en el tejado, ni en las canaletas había basura como en algunas viviendas suele haber. Además del pasto verde, bien podado y mojado a la redonda. Fueron pequeños detalles que hicieron que el fuego nunca llegase a su terreno. Y aquí es donde se explica de alguna manera qué fue lo que pasó. Pues en la mayoría de las casas, los patios estaban ciertamente descuidados. Muchos estaban secos del pasto por el tema de la sequía que estaban viviendo en ese momento, recordando que no había llovido mucho en esa zona, o tenían árboles que eran propensos a prenderse fácilmente. Recordemos que el calor también es un fluido. Sin embargo, esta casa no fue la única que sobrevivió, sino también una iglesia, también de madera, y ahí se piensa que realmente fue un milagro divino. ¿Será? Además, muchos creen que no es cierto, pues muchos árboles que no se quemaron ni calcinaron, pero el metal sí se derritió. Pregunto, ¿por qué pasó este fenómeno? Veamos. Hay quienes dicen que Dios es grande, que siempre cuidará de su religión y que los milagros de éste estarán siempre del lado del bien. Cuando se consumieron por las llamas más de 220 edificios en la comunidad turística de La Jaina, la sorpresa fue tal que solo un mínimo de estructuras salvaron de ser arrasadas por las llamas del infierno. Ya hablamos de la casa del techo rojo y se explicó por qué. Pero lo que causa más controversia es que la antigua iglesia católica, María la Naquila, también se mantuvo en pie. Salvo una pequeña porción del techo de madera, todo lo demás en su estructura quedó prácticamente intocable. Rápidamente, la gente comprendió que los milagros existen, que los seres sobrenaturales del bien también, así como los del mal, y mucha gente creyente de esta religión expresó que el poder divino fue lo que la mantuvo a salvo. Sin embargo, lejos de los poderes cósmicos, místicos, y de nueva cuenta tras el análisis del por qué esta iglesia quedó intacta, se llega a una conclusión, la que más se acerca a la realidad con respecto a las pruebas. Es la forma en la que fue construida, el tipo de material y lo que había a su alrededor. Si logramos observar en las imágenes, esta parroquia fue construida en medio de un gran terreno de pasto verde, bien cuidado, y en sus afueras está rodeada de una pequeña barda de piedra. De hecho, según el medio que se dedica a la religión católica estadounidense, la agencia de noticias católicas expresó que la iglesia, que data desde su primer piedra de 1846, fue construida para evitar desastres naturales. El sacerdote Curiacose Nádaroparambil, junto con otros miembros del staff parroquial, explicaron que a pesar del fuego, lograron escapar ilesos gracias a la forma de construcción del lugar. Además, también explicó que una de las bases fundamentales para evitar este tipo de desastre es que, en sus mejoras, la iglesia ocupó ladrillo, concreto y piedra para hacerla más resistente y otros elementos fundamentales que acentúan una especie de escudo, principalmente ante el fuego y los fuertes vientos cuando se acercan huracanes. Este tipo de detalles son muy importantes, pues según los números por los daños catastróficos luego del siniestro, ascienden a $3.200 millones según la estimación de Karen Clark and Company, tan solo en el rubro de propiedades.
No obstante, para los creyentes, para ellos, esto solo es una señal contundente y fría a la vez. La iglesia nunca muere, tampoco la fe, aunque vengan las plagas de Dios. Quien tiene su fortaleza en la fe también puede mover montañas. No obstante, para los conspirativos aún quedan muchas intrigantes que resolver, y para ellos no ha quedado claro por qué los árboles no se calcinaron mientras otros materiales más resistentes sí lo hicieron. Aquí es donde viene lo mejor. En nuestro primer video sobre el caso explicamos la raíz oficial de este incendio. Se explicó cómo se dio después de que algunos cables estuvieran sueltos entre los pastizales, y en viva voz de una persona que grabó con su celular, se vio cómo el fuego se expandió sin pedir permiso. La labor de los bomberos fue tibia, y tras decir que todo estaba controlado, nunca entendieron cómo fue que todo después se salió de control. De hecho, luego de todo lo que sucedió en la isla, muchas teorías salieron a la luz. Una de ellas muy sonada fue la de unos láseres del gobierno, los cuales fueron proyectados desde las alturas supuestamente para acabar con la población. Pero según, lejos de causar destrucción, había que hacer una supuesta depuración. La pregunta es, ¿cuál y por qué? Vayamos a ver. Apenas el 15 de agosto pasado se dio a conocer que después de todo lo que sucedió, algunos inversores, gente muy poderosa y con mucho capital, habían hecho ofertas a muchos ciudadanos que perdieron todo en el siniestro, pues eran empresas que se dedican a la construcción y agencias inmobiliarias. Estas supuestamente ofrecían en caliente dinero a los damnificados por sus tierras. A eso, una usuaria de Instagram grabó el hecho y mencionó que era indignante la forma en la que estos buitres de la desgracia estaban esperando el peor de los momentos para sacar negocio, raja en esta situación lamentable para el pueblo. Ante la indignación, la cuenta Kaku Haleakala expuso el caso y mencionó en un video que se hizo viral que debería de darles vergüenza y que había que denunciar el caso de las diversas llamadas de estas empresas para convencer a la gente de vender sus tierras. La teoría conspirativa menciona que todo este hecho fue premeditado por el gobierno para poder quitarles tierras de alta plusvalía para venderlas en una ganga a los grandes corporativos de construcción, que supuestamente los láseres eran el motivo de todo eso, hacer pasar por un fenómeno natural algo que ya estaba hecho. Sin embargo, la teoría no fue tan válida porque se comprobó que no existió ningún láser y que todo el incendio se provocó por una desatención humana. Luego de saberse todo esto, algunas empresas muy poderosas, como el caso de la WFC, anunció que donaría $1 millón para la reconstrucción del pueblo, además de que lanzará una camiseta de edición limitada con el mensaje UFC Loves Hawaii, y que el 100% de los ingresos de las ventas se destinará a la reconstrucción del lugar. Mi corazón está con todos ustedes que han sufrido tanta pérdida, pero quiero que todos sepan que no están solos. El pueblo hawaiano encarna el espíritu guerrero como nadie más y estamos con ustedes. Así decía el mensaje de la empresa en sus redes sociales. Después de la teoría conspirativa de los láseres, la cual nunca se comprobó como tal, quizá tenga alguna relación con lo que sucedió a principios de este año con algunos láseres que venían provenientes del espacio, y por eso es probable que se haya tergiversado el tema. A finales de enero, por el extenso cielo de la noche hawaiana, corrieron varios láseres en el cielo, y todo inició gracias al Observatorio Nacional de Japón, quien captó el fenómeno con su potente telescopio Subaru. Los expertos explicaron que era probable que los rayos vinieran del espacio, específicamente de un satélite que está en órbita llamado ICESAT-2, el cual tiene como misión medir de forma más precisa la altura cambiante anual de la superficie de la Tierra. También hace un inventario de la vegetación en los bosques de todo el mundo. Sin embargo, lo escandaloso del asunto es que los expertos del observatorio japonés tuvieron contacto con el satélite y la gente que lo opera. Les dijo que muy probablemente los rayos salieron de un satélite, pero no de ese, sino de uno chino llamado DQUI-1, de la Agencia Aeroespacial China. ¿Con qué fin? Pues este satélite rastreaba los niveles de contaminación y otros efectos similares a esta. O sea, es un medidor de agentes contaminantes.
No obstante, un ex-marín llamado Ray Ureux explicó que siendo chino sería complicado que mida la contaminación de este lado del Pacífico, y quizá la intención era otra, nunca explicó cuál. Lo cierto es que no fue nada que tenga que ver con algo que sea espionaje. Entonces, ¿y los árboles? ¿Por qué estos no se quemaron? Como lo explicamos en el video anterior, los árboles que están preparados para ciertos tipos de siniestros, como los pasivos, tenían un mecanismo inteligente detrás de su corteza. Por ejemplo, hay que saber distinguir qué tipo de material es el que se quema, debido a que es muy usual que pastizales y ciertos materiales secos son muy propensos a quemarse, pero cuando los bosques o las plantas de hoja muy verde se queman, es ahí donde puede haber un problema y donde los árboles se hubieran calcinado. Owen Price, director de gestión de riesgos ambientales de incendios forestales de la Universidad de Wollongong en Australia, explicó lo siguiente: los eucaliptos, nativos de Australia, arden rápidamente porque sus hojas son muy aceitosas. En el oeste de Estados Unidos tienden a ser los pinos los que se queman. Ambos han evolucionado en sus respectivos ambientes de fuego y pueden sobrevivir. Si el fuego es leve, algunos eucaliptos volverán a retoñar. Si es muy intenso, la copa del árbol muere, pero sus raíces siguen vivas y pueden dar lugar a un nuevo tronco. Además, añadió, varias especies de plantas mantienen sus semillas dentro de una especie de nuez durante años, y es solo cuando hay un incendio que se abren y las dejan caer. Los pinos de Jack en Estados Unidos, por ejemplo, encierran sus semillas en un cono duro sellado, con una resina que se derrite y las libera cuando se produce un incendio. Otros pinos han desarrollado una corteza gruesa para proteger la vida interior. Otros pinos en Carolina del Norte disparan su crecimiento en 2 o 3 metros durante un solo año con el fin de ganar altura y escapar del impacto del fuego. Así es como estos fenómenos hasta ahora tienen cierta explicación científica. Sin embargo, quizá en el mundo de hoy nada sea lo que parece, pues vivimos en una época donde en muchas partes en el mundo la vida misma se considera negocio, en una jungla planetaria donde todo podría pasar. Estamos a nada de creer en lo increíble y de normalizar eventos como este. El incendio de Hawái pasará a la historia como uno de los más catastróficos que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos 100 años. Así de tal la magnitud de la Tierra que sacude un poco una pandemia llamado seres humanos. Pero dime, ¿sigues creyendo que los láseres fueron los causantes de todo este siniestro? ¿Qué pasará con los habitantes de La Haina en Hawái? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.